Andrea Collado, estudiante y actriz, estudiante de la carrera de teatro, que no es cosa menor, y actriz. ¿Cómo empieza tu vocación por el teatro? En octavo tuve medio año de teatro y en ese momento no me parecía interesante. La tuve Alcira Soria y fue placentero, fue muy divertido, pero en esa época yo era muy tímida. Después dentro de la facultad y en el segundo año se me ocurre, voy a devolver unos libros a la biblioteca Franklin. ¿A Empecé estudiar ahí. qué cosas? Empecé a estudiar licenciatura en administración. Ay, nada que ver. Nada que ver. Y voy a devolver unos libros y encuentro un papelito que decía talleres de teatro y voy, un sábado en la mañana, me acuerdo. Empecé a ir, pero en realidad porque no tenía ninguna otra actividad. Yo me dedicaba a estudiar y casi que ni salía, aparte. Entonces me hizo muy bien, me gustó mucho el grupo. Empezamos a ver obras, a leerlas, un poco a analizarlas. Comenzamos a viajar y a llevarlas por distintas escuelas. Me acuerdo que era una obra sobre el aborto. Y eso digamos, me cautivó. Lo que empecé a sentir me pareció muy, muy fuerte y nunca más lo pude dejar. De hecho, priorizaba siempre el teatro, los ensayos y funciones, o si me proponían hacer una obra también, antes que estudiar. Y bueno, así fue, nunca más lo dejé. Y después lo estudiaste, ahora lo estás estudiando Ahora en la lo carrera. estoy estudiando. ¿Cómo crees qué te atravesó, digamos, el teatro que decís no puedo dejarlo y no sentís que no podrías dejarlo? La experiencia. No sé cómo explicarlo porque es medio complejo, pero estando interpretando se producen muchas cosas y uno también va descubriendo cosas de uno y capaz que no de otras personas también, digamos, experiencias que no son propias, pero las empezás a descubrir y entonces el cuerpo, o sea, es lo que me pasa a mí personalmente. Claro, sí. Lo vivo como una experiencia donde me transforma. Me transforma en otras personas, me transforma en un material disponible y eso para mí es muy enriquecedor porque siento que dejo de estar en un ámbito o en un plano chato. Tengo la posibilidad como de descubrir justamente otras experiencias que me enriquecen para mí. Eso es lo que más me ha movilizado y ha hecho que no quiera dejarlo nunca más. ¿Hay algún artista o algún profesor que hayas tenido de teatro que te haya motivado y hayas pensado en su momento, bueno, ay, quisiera saber tanto como él, o ser como él, o actuar como él? Sí, en realidad no lo he tenido nunca y ahora de grande sí lo tengo y esa persona es Tania Leyes. Me genera una gran admiración la forma que tiene ella de trabajar. Me parece muy, muy, muy enriquecedor también. Ahora, gente artistas que me hayan marcado, digamos, de la televisión, no. Claro, no, pero del teatro, digo. Las personas que me han ido marcando han sido en este aprendizaje desde que empecé, primero como motivador, que fue Perla, porque ella era la que nos daba en la biblioteca Franklin, fue un motivador para que me atrapara el teatro. Y después tuve la oportunidad de pasar por otras experiencias que tienen más que ver. En el mismo año comencé a participar en un grupo de danza-teatro, digamos, que es Lunatics. Ahí se empezó a gestar el nombre, más o menos la línea por la que iba a ir. Y era algo muy nuevo para mí porque nunca había hecho ni siquiera danza. Y si bien no era danza, el trabajo que exploraban me llevó por otro lugar también, que estaba muy relacionado a lo teatral, pero desde el cuerpo. O sea, como el cuerpo mucho más activo que en otras situaciones. Que eso lo hacíamos con Nada Valdés. Eso fue una gran experiencia que marcó totalmente también mi gusto por el teatro. Y a la vez también tuve la oportunidad de hacer un taller con Tania Leyes, donde hicimos una obra que trabajamos varios y fue fue muy lindo, muy agradable porque lo que me queda a mí es como el proceso, digamos, la importancia del proceso más que
de construir personajes, ¿no? Que es a lo que yo venía Claro, acostumbrada. esto te iba a preguntar en realidad, porque esto de la construcción del personaje es como demasiado enroscado, por ahí es un proceso creativo. Sí. ¿Y cuál es el aporte que le da el actor a ese personaje? Porque Exactamente. no es lo que el director te dice, sino cómo ves vos esto, cuál es el aporte que brindás ante a un proceso nuevo, una obra nueva. Particularmente pienso que todos tenemos distintas formas de llegar. Mi aporte, por lo general, depende de lo que pida el proceso, ¿no? La obra, es distinto. Yo lo que hago es, me predispongo totalmente. O sea, no soy un personaje, no empiezo a pensar a crear. Yo lo que hago es, me entrego como si fuera un material. Y lógicamente, a veces uno da rápidamente y muchas otras, que es la verdad, muchas otras no doy. Entonces me dispongo a que me vayan brindando información, guiándome, para poder ir por ese camino. Pero lo que hago es predisponerme. O sea, que en más todo que sentido. crear un personaje es buscar, es una búsqueda. Es una búsqueda para mí que se logra entre lo que quiere justamente el director y un poco con lo que uno puede ir escarbando, por decir así, ir sacando. ¿Cuál es la diferencia, vos que también has tenido una experiencia actuando para audiovisual, que es un código totalmente diferente? ¿Cuál es la diferencia entre un personaje de teatro y uno de una ficción, por ejemplo? En el teatro, la experiencia es de corrido, digamos. Vos empezás a actuar o a interpretar, no cortás para decir, bueno, ahora vamos a hacer otra toma. Y entonces vos podés sostener todo este mundo, que es la obra, lo sostenés de principio a fin. Lo cual hace que la concentración vaya, para mí, acrecentando. En cambio, ante la cámara, digamos, hay cortes. Eso para mí es desde mi experiencia, porque la verdad es que tampoco tengo tanta experiencia y nunca me ha pasado de tener que trabajar personajes mucho, digamos. Claro, Me digan, además, bueno, trabajarlo así. supongo que además que en el audiovisual es como, bueno, cortar y ser vos de nuevo y después volver a poner energía para Claro, hacer sí. y representar eso que... Sí, para mí es mucho más difícil. ¿Y te ha tocado hacer obras que tuvieras que hacer varios personajes a la vez o entrar y salir de uno a otro? Sí, me tocó. ¿Y cómo maneja la energía? Lo que pasa es que era más chica y también era más como con el humor iba un poco. Yo no hacía humor, pero la obra tendía más a eso y era mucho más entretenido, quizás un poco más fácil. Porque es un desafío. Yo creo Claramente es un desafío. Igual no sé si me lo tomaba tan en serio en ese momento como me lo tomo ahora. Creo que en ese momento eran experiencias más de ir, recién estoy pisando y quiero probar, entonces voy probando y bueno, eso era. En los infantiles. En los infantiles me ha pasado. Claro, igual ahora es como no caer en esto de que digan, ay, siempre es el mismo. Viste, por ahí uno ve una obra, después ve a ese actor en otra obra y dice, bueno, sí, actúa de él. Y es como... Y fíjate que para mí eso, a mí me pasa. Claro. Me pasa. Porque puede ser por distintas cosas, en realidad. No es que yo tenga la verdad, sino que es mi parecer. Puede ser porque uno tiene un perfil y cuando te invitan a trabajar han pensado justamente en ese perfil. Claro. Entonces volvés a repetir. Y también porque cuando ya uno ha pasado un tiempo, empieza a armar como capas, ¿no? Que por ahí no siempre sirven esas capas. Digo, es como una cebolla. Bueno, uno empezó a formar personajes de este estilo y empieza a moverse en ese lugar que es cómodo, y salir de eso a la incomodidad es todo un trabajo que depende de mí y también de la otra persona que está conmigo. Si la otra persona me puede hacer todo lo que implica sacarme esas capas para
llevarme a otro lugar y bueno, ahí se puede lograr. Pero es todo un desafío. Bien. Bueno, y por último, como para finalizar, ¿qué género teatral te define? O sea, ¿qué tipo de teatro es Andrea Collado? No me define ningún género. ¿No? Para mí. Bueno, eso es importante. Sí, no me define ningún género. Hay ciertos lugares a los que creo que no iría, pero por miedo, no porque no sea mi lugar. Capaz que sí, pero no me animo, me da miedo. ¿Como cuál, por ejemplo? Por ejemplo, el humor. O sea, el clown para mí, siempre digo, bueno, tendría que probar, me haría muy bien, pero me da mucho miedo y no me animo a hacerlo. Así que en realidad no hay géneros. Sí, como te dije al principio, me identifica, soy material disponible. No soy bailarina, pero me puedo prestar para el movimiento sin ningún problema. Entonces vendría a ser como si fuera una intérprete, nada más, de lo que sea. Bien. Sin género. Sin géneros. Sí. Teatro, sin género. a secas. Sí. Bien. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por venir. Gracias. Listo.